todo, quiero dar las gracias a todos ustedes por haber venido a la presentación del libro de artista creado por Isidoro Valcárcel. Para mí supone, siempre que presento un libro de artista, que se hace cada 3 o 4 años, una profunda emoción, porque ha habido muchísimo trabajo detrás, un proceso largo y un proceso que nunca se sabe si se va a terminar. Pero quería comenzar diciendo, antes de presentarles a Isidoro y a Hans Ubrich, que este libro nace en un almuerzo en el Café Gijón con Ai Weiwei y Hans, y Iñaki, Domingo y algunas personas del equipo de Ivory Press, después de haber montado la exhibición de Ai Weiwei aquí en Madrid, cuando estábamos preparándola. Y en la conversación en torno a una paella en la terraza, llena de coches por todas partes, porque estábamos almorzando, nos dieron una mesa justo al lado de todo el tráfico y casi no se podía hablar, y todos estábamos gritando. Empezamos a hablar de los libros de artista, y Hans me comenta: yo no entiendo cómo no has hecho un libro con Isidoro Valcárcel. Isidoro Valcárcel, por supuesto que conocía a Isidoro. Isidoro no tiene obra, Isidoro no deja obra, Isidoro es efímero, Isidoro siempre dice no. Hans insistió, de tal manera que Ai Weiwei insistió que quería conocer a Isidoro. E hizo planes, de hecho, para volver a Madrid. Luego pasaron muchas cosas que muchos de ustedes saben y no ha vuelto todavía. Fue tanta la insistencia de Hans que nos metió la energía y la esperanza de que nuestro acercamiento a Isidoro tuviera alguna puerta por la cual nos pudiéramos entrar. Y precisamente una de las personas del equipo de Ivory Press y coordinador de las publicaciones, que es Iñaki Domingo, que está aquí, dio la casualidad que había estudiado con Isidoro, que Isidoro había sido en parte su maestro, con lo cual tuvimos esa oportunidad de llegar a Isidoro, nos conocimos, creo que nos caímos bien. Bastante. Y nos pusimos a ello. Un libro que definiría como la esencia de lo que es el libro. Es el cuidado por el material, por la palabra. Es la esencia de la palabra sin la palabra. Normalmente cuando a una persona le piden que su libro pues transmite el conocimiento, transmite la historia, transmite sentimientos, transmite emociones. Este libro va muchísimo más allá. Este libro transmite lo que la palabra es en sí misma, ¿no, Isidoro? Eso pienso yo también, pero no sé si lo consigue. Yo creo que voy a dejar a Hans Ubrich. Es muchísimas cosas, además de ser un gran amigo, pero actualmente es codirector de exposiciones de la Serpentine en Londres, es comisario internacional. Yo creo cuántas exposiciones, cientos de exposiciones estás al mismo tiempo comisionando, y al mismo tiempo publica libros extraordinarios. Cada vez que me lo encuentro, que es muy a menudo, me pone en la mano un libro que devoro esa misma noche, y ha hecho el enorme esfuerzo de estar aquí esta noche para cerrar el círculo que comenzó en el Café Gijón. Y me gustaría que él tomase la palabra y que mantuviese una conversación con Isidoro. Elena, thank you so much. And I just say a few words in English y después la conversación con Isidoro es en español. So this will be an experiment because my Spanish, unfortunately, is quite limited. So I hope we will find the right words. It's not the first time that we do record a
an interview with Isidoro. It actually all started almost 10 years ago when Isabella Mora introduced me to him, and we visited him together in his studio. And the trigger for this was really, I always have a question which I ask younger artists when I visit their studios, and it's the question really, who is your hero? Who is your influence? And it happened again and again in Spain and also elsewhere, that artists mentioned Isidoro Valcárcel Medina as a great influence on them. So, for example, Santiago Sierra always says that he's a great influence on his work, but many other artists. So in this sense, we can really say that Isidoro's work has a great influence on a younger generation, and he's very much what one in English could call a master and also an artist. I'm very grateful that we can do this conversation here today. It's a wonderful way of continuing the many, many dialogues with Elena, which happen in many different places. They happen in London, they happen in Switzerland, in the Engadine, but they also happen in Madrid, and they happen between art and architecture, between generations and between disciplines. And nothing more wonderful than not only have this conversation here tonight in the presence of the artist, but actually have the possibility to physically have the book in the space. And I think that that's something which brings us all together here, is our passion and obsession for books, which is so much more urgent also in the age of the internet, where books are somehow more important than ever. And it seems also that at the very moment when there are so more questions about how it will continue with the printed books, etc., one of the things which becomes so key are actually books into which a lot of time, a lot of effort goes, books which really will survive times, books which are the opposite of a book one would throw away. And this is a great example of time, no? It's a book of time with all these layers and layers of time you can see on the chairs. El diseño de la exposición está hecho por Isidoro, y todo lo que ustedes ven alrededor son todos los papeles y todo el trabajo que ha soportado la publicación del libro. Es decir, que él quiso que se expusieran al mismo tiempo cada uno de los papeles y de las traducciones de los 57 idiomas. Hubo 56 traductores, el 57 es el castellano, y todos están concentrados aquí, gracias también a la correctora Pilar Sánchez y al magnífico grupo de Testimonio Compañía Editorial, César Olmos, que ha sido el compañero de viaje en esta aventura. Tenemos muchas preguntas sul libro, pero prima arribar al presente, prima di hablar di ese libro, ho también algunas preguntas sul pasado. Per comenzar con il inicio, quiero saber si puede hablar un po' su come l'arte è arrivato in su vida, perché vivía en la provincia de Murcia con poca información, ¿no? Sull'arte, how has everything started? ¿Cómo iniciar? No es que el arte llegara a mi vida, el arte está ahí, ¿no? Si acaso era yo el que llegué a él, ¿no? Porque es una entelequia el hacer una distinción entre ambas cosas. Pero bueno, en Murcia sí, estábamos tan atrasados y despistados como en todos los sitios de este país en aquel momento. Lo que pasa es que tuve la suerte de que en mi familia había gente del mundo del arte, ¿no? Entonces algo me tocó. Ya está. Y cuando inicia, ¿quién son sus héroes? Porque muchos jóvenes artistas ahora dicen que usted es el loro héroe. ¿El héroe? Héroe. El loro héroe. ¿Quién son sus héroes? Bueno, me gusta mucho eso del loro porque eso es italiano y estaría muy bien que fuera castellano, ¿no? El héroe, el oro, ¿no? Eso me encantaría. No sé, pero yo creo que es que entonces nuestra información era tan mezquina que no había posibilidad de elegir. Solo decíamos Picasso y Dalí. Ya está, estoy hablando de los años 50, ¿no? Entonces no se podía seleccionar. Era eso porque era lo único que se conocía. Y to stay with the beginnings, per rimanere con los inicios, è sempre muy interesante se si habla con un artista a qué punto inicia el catalogue raisonné. He hablado hace algunas semanas con Gerhard Richter, que dice todos son trabajos de estudiante,
Y después, a un cierto punto, arriba el famoso cuadro con la mesa, ¿no? Prima fotopintura que hace, que es el número 1 nel suo catalogo raisonné. Nel suo trabajo, ¿dónde empieza el catalogo raisonné? Desde luego nunca había pensado en esto. Yo creo que mi trabajo empieza cuando me enteré de que existía un filósofo que era Zenón de Elea y que realmente es la única... He ahí un héroe, ¿no? Zenón de Elea. Es un señor que descubría que lo que veíamos era mentira y dije, bueno, esto es pan comido, ¿no? O sea, puedo permitirme cualquier lujo. Y esa es realmente la gran ventaja de los que se llaman artistas, ¿no? Que tienen el campo abierto para la actuación. Y si habla con artistas, muchas veces artistas dicen que la influencia que tiene es esa dimensión, su tiempo, porque introduce mucho el tiempo en el trabajo. Y cuando hacemos la entrevista primera hace 8 años, hablamos mucho de las sus pinturas secuenciales, ¿no? Donde encontramos una idea del tiempo. ¿Me puede hablar un poco cómo inician esas pinturas secuenciales? Sí, bueno, veo que estás muy, muy informado o que tienes muy buena memoria. Eso es verdad, ¿no? Pero bueno, las pinturas secuenciales son derivados de Zenón de Elea, porque es, por decir un ejemplo, ¿no? Un cuadro, también por usar una palabra al uso, imaginemos que dividido por la mitad, en cuya mitad inferior está la continuación de la mitad superior, ¿no? Entonces, el proceso del tiempo, bueno, es que dime en qué no está el tiempo, ¿no? Y entonces yo me veré en apuros para contestarte, pero si tú me pides que te hable del tiempo, me es muy fácil. El tiempo es esto que tenemos ahora mismo, esto que estamos gastando ahora mismo. ¿Dónde está en algún momento, has considerado ha estado el tiempo en el libro que has creado? Pues, claro, es el tiempo. Es el tiempo. Claro, es que no se puede pasar de la 588ª a la 589ª sin que pase el tiempo. O sea que... Pero tú has unido el tiempo al número. ¿Podrías...? Sí, bueno, nosotros, los seres humanos, inventamos el reloj, que es el tiempo con números, o el número temporal, o no sé cómo decírtelo, pero vamos... Ahí no hay ningún invento, es sencillamente una apropiación de la realidad, de lo que hay, y lo que hay transcurre. O sea que no es que haya que esforzarse para introducir el tiempo en las cosas, sino que es que está ya metido. Son muchas preguntas sobre libros, porque me recuerdo cuando hablamos, inicia el libro, por ejemplo, con una de la primera muestra, que es en el 69. No me recuerdo del título exacto, es algunas maneras de hacer esto. Con esa primera exposición, es el libro, la muestra del libro, es siempre dal inicio de su trabajo, esa presencia del libro. ¿Puede hablar un poco de esa primera muestra, algunas maneras de hacer esto, y de esa idea que de una cosa un poco dialéctico, me sembra, ¿no? Que es el libro, la muestra del libro que inicia? Sí, bueno, el amor por el libro es una cosa que me afecta y, por supuesto, en aquella ocasión, hace tanto tiempo, pues se me presentó la oportunidad de hacer un libro. Lo que pasa es que ese libro tenía una circunstancia especial, que era libro para ser leído y contemplado en un lugar. Y claro está, derivado de eso, lugar hecho para contemplar un libro. Es decir, no era un libro puro y exento, sino que era un libro condicionado, pero a la vez condicionante. Y con ese aspecto condicionante, porque en 69 es la muestra, algunas maneras de hacer esto. Por ejemplo, en 70 hace un libro que es un libro increíble, que son 100 copias de un libro transparente. Bueno, sí, bueno, pues un libro transparente ya está dicho. Las hojas son transparentes, lo contrario que estas, que son gordísimas, ¿no? Aquellas son transparentes y se ve por un lado lo que está escrito por el otro.
Entonces, prácticamente es imposible leerlo. Solo cabe una posibilidad de lectura que es usando el reflejo, ¿no? Es decir, haciendo así y buscando cuando la luz refleja en esta página para leer esta página y al revés por el otro, cuando la luz refleja en la otra página. Bueno, pero esto es un alarde más bien, ¿no? Quiero decir que los libros no tienen por qué ser transparentes, incluso no deberían ser transparentes, ¿no? Porque entonces sería un caos, ¿no? Yo aconsejo que no lo sea. Cuando hablamos en 2002, 2003, me dice que el libro es un recurso. Yo siempre he hecho libros anárquicos, libros no regulares en el sentido de la reglamentación, pero sin embargo, como objetos ya ves que son normales. ¿Me puede hablar un poco de ese aspecto de los libros anárquicos? Sí, lo que pasa es que lo anárquico, bien tratado, termina siendo incuestionable, es decir, termina siendo lo más normal. Aquí tenemos un libro anárquico, yo no he visto ningún libro como este, pero realmente si lo miras, es un libro irrebatible, ¿no? Entonces es anárquico, pero es el prototipo de la normalidad. ¿Qué más normal que te digan en cada página dónde estás, ¿no? Generalmente lo dicen con un numerito abajo en un rincón o arriba en otro rincón. Aquí lo dice en medio de la página, no es ni más ni menos que eso. Entonces la anarquía es una cosa ortodoxa, digamos. E se si guarda sus libros, yo pienso que es muy importante ahora de focus, ¿no? De hacer más focus sobre los libros de los artistas. En muchas prácticas de artistas el libro es fundamental y no es el focus del mundo del arte. Es muy importante de hacer más focus sobre los libros. Y si guarda sus libros, hace diversos libros de artistas, muchas veces en relación con exposición, pero a un cierto momento, me recuerdo cuando visitamos su estudio, era una presentación de un libro que es el precedente libro de eso, pero también muy grande, 2000, que es el libro 2000. Es interesante que sus libros diventan más tiempo entran en los libros, diventan mucho más páginas. Mucho más. I can't say it really in Spanish. It's a bit like it goes from smaller artist books almost into big novels, no, of many thousand pages. Lo que pasa es que si uno quiere hacer un libro sobre una cosa que tiene 2000 manifestaciones, no tiene más remedio que poner 2000 páginas. Quiero decir que la obra del que hace libros no siempre es hacer lo que quiere, sino más bien aquello a lo que podríamos decir está obligado. Evidentemente, cabe la posibilidad de no hacer un libro sobre 2000 años, pero si quieres hacer un libro sobre 2000 años porque estás en el año 2000, no tienes más remedio que meter 2000 páginas. Quiero decir que, bueno, eso es lo que vengo diciendo desde que he empezado a hablaros, ¿no? Que la cosa no es tan misteriosa ni tan elucubrante como pueda parecer, sino que generalmente se trata de agarrarse a la evidencia o, si queréis, a la normalidad. Lo que pasa es que la normalidad no es la habitualidad, es decir, no se es habitual, pero se puede ser normal. Entonces, por ejemplo, es un libro normal, pero no habitual. Esto también... ¿Cómo definirías esa normalidad? ¿Por qué piensas que el libro, me lo has explicado, pero me gustaría que lo compartieses con todos? ¿Por qué defines ese libro como normal? ¿Por qué recibes Illimited, que es así como se llama el libro, como un libro normal pero inhabitual? Bueno, como has sacado el título, no puedo reprimirme a explicar este título que parece tan obvio, ¿no? Me llamó la atención el hecho de que yo podría utilizar palabras extrañas del idioma castellano y claro, estaba el gran deseo de que esto se llamara de una manera que diera a entender que no se había acabado, sino que seguía, ¿no? Entonces, claro, esta illimit y tal, claro, nadie que oye illimit puede negar que el cuerpo le pide terminar la palabra como termina, ¿no? Pero dije, bueno, palabras que terminen en IT, hay poquísimas en castellano, ¿no? Las conocidas son cenit o accesit
o superávit, o déficit, o bit, que son más bien palabras de moda, o sea que olvidémonos de ella. Y luego hay otra que es incipit, que quiere decir el principio, ¿no? Y dije, bueno, este puede ser el final, pero si termina así, y yo termino la frase, es decir, no como aquí que se me saldría de la cubierta, yo termino ilimitado, entonces no es un incipit. Entonces, bueno, pues quitémosle las 3 últimas letras y se queda en ilimit, que es una de las 2 palabras castellanas que tienen 3 ies y terminan en t. Bueno, esa es toda la historia del título, que me parecía oportuno. Pero aparte de eso, volviendo a lo que tú decías antes, claro, yo no puedo, si a mí se me presentara este libro viniendo del exterior, yo no podría discutir con el autor ninguna manifestación de carácter teórico. Podría discutir tal vez la estética, la plástica, en fin, el formalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no podría discutir el contenido profundo, entonces uno se agarra y dice, bueno, este contenido es indiscutible. Me pueden poner verde por 50.000, porque pesa mucho, por ejemplo, es pesadísimo, ¿no? Pero bueno, es una cosa que tú dices, bueno, pues hágalo usted en un papel más fino y pesará menos. Pero el contenido me es irrebatible. Entonces, es que estoy otra vez en el principio de cuando he empezado a hablar, hagamos del arte una cosa tan normal que solo aquellos que se empeñan en ser habituales puedan discutirlos, pero aquellos que luchan por la normalidad fácilmente se acogerán a ello. Cuando hemos venido para acá hace unos minutos, yo te he dicho que este era un reo de objeciones, ¿no? O sea, reo es de objeciones y de ofensas casi, ¿no? Pero por otro lado, esas son objeciones y ofensas que no pueden atacar al fondo del libro. El fondo del libro es irrebatible, ¿no? Por supuesto, se podía haber hecho de otras muchísimas maneras. Entonces, yo el aprecio por la normalidad es una cosa que me enamora, por así decirlo, ¿no? O sea, quiero hacer un libro normal e inhabitual. Evidentemente, si yo le pongo ilimitado a un libro que es una serie limitada, está clarísimo que lo que busco no es lo habitual, porque lo habitual es, si son 9, hacer un libro que acaba en 9. Si este libro no es solo que no acaba en 9, sino que no se sabe cuándo puede acabar, porque puede ser hasta infinito, ¿no? Quiere decir, no soy lo habitual, pero sí he metido lo normal. Bueno, el discurso se ha terminado aquí, ¿eh? Sí, claro, porque... Es un libro en 9 ediciones, pero que es un libro que puede continuar. No continuará porque hemos decidido que no continúe. Porque no se quiere, pero son 9 ediciones y una edición de artista, una copia de artista que la podrán ver ustedes. La podéis ver luego y la podéis tocar y la podéis manejar, porque así lo ha querido Isidoro, que está aquí, está aquí en el centro para que la veáis. ¿Tiene libros no realizados? Porque eso es un esfuerzo enorme y me domando si existen otros libros más grandes que ahora rimanen no realizados, próximos libros. ¿Y por qué tienen que ser más grandes? Existen otros libros, pero más pequeños. ¿Me puede hablar de esos? Puedo hablar, lo que pasa es que es una pena contar una cosa que idealmente va a tener vida, ¿no? Tengo un libro que, si se quiere ver, hay que destrozarlo, romperlo. Romperlo. Wow. Solamente es posible verlo rompiéndolo, ¿no? No es porque tenga una caja, sino porque su mecanismo de contemplación o de visión es tan cerrado que no se puede disfrutar con la sencillez con que se disfruta este. Y es mucho más pequeño que este, muchísimo más pequeño que este. Una otra demanda porque si hablamos del tiempo,
es muy interesante que son sus exposiciones, después son sus libros, pero son también sus arquitecturas, sus intervenciones urbanas, ¿no? Y porque una cosa que es muy interesante también en ese espacio, en Ivory Press, son esos puentes con arte, arquitectura, en diversas disciplinas. Y su trabajo a muchas dimensiones, es una cosa que discutíamos cuando hablamos aquí con IBB, que es un poco como en la superstring, ¿no? IBB a todas esas dimensiones, como usted, artista, arquitecto, también autor de libro, poeta. Yo muy curioso si podemos hablar, ahora que habíamos hablado de algunas de las sus exposiciones, habíamos hablado de los libros, si podemos hablar un poco de sus otras realidades paralelas, o no, no sé si son paralelas, esa es también una pregunta, pero sobre todo de las arquitecturas, porque usted ha esa experiencia con la arquitectura. Sí, bueno, yo siempre digo que soy arquitecto de vocación. Me gustaría haber sido arquitecto oficial, pero bueno, no ha podido ser. Y bueno, pues sigo manteniendo el derecho de poder manifestarme en ese terreno, ¿no? Y bueno, yo hago eso, o hacía, porque ahora lo tengo ladeado, porque me gustaba. Es que no sé qué otra cosa decirte. Yo pienso que la arquitectura es la profesión del hombre, ¿no? Es decir, antes de la agricultura estaba la arquitectura y es decir, el problema del techo es tal vez antes que el problema de la vestimenta, ¿no? Entonces el hombre, cuando no sabía hacer un techo, se metió en un sitio que le servía de techo. O sea, pienso que es la profesión madre, vamos. Entonces, ¿por qué renunciar a ella, no? En esos proyectos de arquitecturas, yo me recuerdo que discutíamos sobre ese facto, ¿no? Que son sin dibujos. Y usted me dice que se hace libros, pinturas, escrituras, pasando por todos esos medios, ¿no? La pintura, la arquitectura, la escritura. Es siempre importante que son proyectos sin dibujo. Perdona, pero no entiendo lo que quieres decir, no entiendo lo que hablamos. Es decir, ¿qué es eso de sin dibujo? Que simplemente transmitir el concepto. ¿Qué es lo importante para mí? Es una citación, ¿no? Sí. Simplemente transmitir el concepto. Sí, no, sigo sin haberlo entendido, pero te voy a contestar. Porque tampoco es tan necesario, ¿no? El entender. Bueno, quiero decir con esto que a mí me encanta hacer cosas que no se manifiestan y exigir del posible espectador o amateur que se crea mi palabra, ¿no? Quiero decir que aquí está ocurriendo esto, ¿no? Imaginemos que todos vosotros estáis callados y nunca más habláis de esto ni lo recordáis, pero yo me acuerdo y voy por ahí a la gente que conozco, mañana le digo, oye, pues ha ocurrido esto en un sitio que es así, pues estrecho y largo, que luego se ensancha un poco, y allí hemos hablado unas cuantas personas y hemos hablado de esto. E inmediatamente me dice, bueno, pero ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está el dibujo de esto? No hay dibujo. Entonces, en ti está creerlo o no creerlo. Yo tengo una gran inclinación a comprometer, permitidme que diga la palabra espectador, que es horrorosa, ¿no? Pero bueno, tengo una gran inclinación a comprometer al espectador, y el mayor compromiso para el espectador es exigirle o pedirle un acto de fe, es decir, creer lo que no ve. Por eso creo que esto viene bien a lo de sin dibujo. Muchas veces cuando se habla con artistas que entran en la arquitectura, se trata de proyectos también de utopía. Con usted no es utopía. Usted me dice una vez cuando hacemos ese segundo proyecto, ¿no? Con Do It, me dice que detesta la utopía, que habla de prematuro y no de utópico. ¿Puedo explicar un poco por qué prematuro y no utópico, que me sembra un lugar posible, ¿no? Mientras que la utopía no es posible.
Sí, bueno, estoy maravillado de que recuerdes tantísimas cosas de hace tanto tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, sigue siendo cierto. Es decir, lo utópico es algo donde se puede cargar las tintas y meter todo el folclore que se quiera. Sin embargo, lo prematuro es aquello que se entrevé como, no solo como posible, sino como probable. Entonces, mi forma de detestar la utopía es porque generalmente es muy descomprometida. Si la utopía no sale, no pasa nada. Sin embargo, la prematurez, por así decirlo, es tremendamente comprometida porque se está proponiendo algo que está dentro de lo posible. Si no sale o si no se consigue, entonces hay, digamos, un fracaso para entendernos, no es tal, ¿no? Entonces, esa es mi preferencia de lo prematuro sobre lo utópico. Y en estas arquitecturas, a las que yo llamaba, como bien dices, prematuras, era un afán enorme de no llamarlas utópicas. Te interesa lo prematuro porque te compromete y la utopía porque crees que no compromete. Ese es tu trabajo. Esa es la esencia, sí, porque la utopía, bueno, ya cuando usamos la palabra utópico es algo así, bueno, es una ensoñación. Detesto las ensoñaciones, me gustan más los cálculos o si me atrevieras a decirlo, hasta las premoniciones, pero no lo utópico, aquello que se construye sobre la nada. Y dal prematuro también existe una otra noción que es la noción de expunible, que es el castillo, no sé pronunciarlo en español. Expugnable. Expugnable, ¿puedo explicar ese concepto de expugnable? Sí, pues expugnable suena bonito, ¿eh? Bueno, en castellano, como supongo que en muchos idiomas, hay nombres y adjetivos que casi siempre se dicen juntos. Y en español una cosa que se dice mucho es castillo expugnable, castillo inexpugnable. Es decir, aquel castillo al que no se puede entrar porque sus murallas son altas y fuertes. Sin embargo, si nosotros decimos castillo expugnable, sin el in, quiere decir que es un castillo al que cómodamente se puede entrar. Bueno, esa paradoja es la esencia del concepto, ¿no? Es decir, construyamos castillos a los que se pueda acceder, misterios descubribles, por así decirlo. Únicamente que también quiero decir, y perdón por si me extiendo un pelín, es porque tienen mucha gracia estos términos que solo se usan en negativo, ¿eh? Inexpugnable, rarísima vez se usa la palabra expugnable, ¿no? Igual que inodoro, no se suele usar doro, ¿no? Que realmente es el sentido originario de la palabra. Un'altra idea es el viento, la arquitectura del viento. Y me recuerdo la primera vez que encuentro su trabajo es en México, porque yo visito a mi amigo Pedro Reyes, el artista. Pedro tiene un espacio que se llama Torre de los Vientos. Hablamos de esa arquitectura de los vientos, es una de las primeras exposiciones de Santiago Sierra que hace Pedro Reyes en ese espacio. Hablamos de su trabajo, ¿no?, en relación a Santiago. Usted no hace torres de los vientos, pero hace casas del viento. ¿Puede hablarme? Sí, muy brevemente. Si una casa tiene los huecos abiertos de forma que se fomenta la corriente de aire, o más aún, si una casa cuenta con ventiladores en los huecos que producen gran corriente de aire y uno hace su vida según esas corrientes de aire, esa es una casa del viento. Entonces esos muros deben ser curvilíneos generalmente, no debe haber ángulos ni siquiera rectos, sino que deben ser ángulos obtusos para facilitar la circulación del viento. Es decir, el viento que es, como todos sabéis, el aire en movimiento, no el aire quieto, el viento condiciona el diseño arquitectónico. Las torres, no hace torres del viento, pero existe un proyecto de torres, que es la torre
para suicidas. Eso es un proyecto, penso, non realizado. Io muy curioso di saber más sobre esa famosa torre para suicidas. Bueno, suicidas, sí. Mis proyectos es que no se realizan no por culpa mía, sino porque la sociedad, no, es decir, ningún gobierno está dispuesto a admitir el porcentaje de suicidas que hay entre sus ciudadanos, ¿no? Entonces sería muy sensato tener una torre donde la gente se suicidara, pero claro, ante la imposibilidad de que eso se haga, pues eso es una cosa, pues hay que estar en el papel. Bueno, torre para suicidas, es que ya está. Es una torre de 13 plantas, desde la 13ª, puede uno subir a suicidarse. Y ya está. Bueno, oye, y tiene los servicios propios, ¿no? Tiene un quirófano por si no te matas bien, en fin, cosas de estas, ¿no? Una iglesia por si tampoco te matas bien y quieres la extrema unción, cosas de estas así. Y después, las arquitecturas, existen también sus proyectos urbanísticos. Esos son proyectos de intervenciones, muchas veces urbanísticas. Quiero saber un poco más sobre su actividad urbanística, porque no me parece que usted, porque hace poco tiempo, hace un año, menos de un año, hacemos una entrevista, ¿no? Una entrevista con Norman Foster y Oscar Niemeyer, que es una conversación increíble en la ciudad de Río. Es la primera vez que Norman Foster y Oscar Niemeyer se encuentran. En esa conversación hablan de muchas cosas, pero hablan también de esa idea de inventar una nueva ciudad, ¿no? La ciudad que inventa Norman y la ciudad que inventa Oscar. Eso es la posibilidad o no posibilidad ahora, en el siglo XXI, de inventar una nueva ciudad. Yo soy muy curioso si puede hablar un poco de las sus intervenciones urbanísticas. ¿Existen en su trabajo también proyectos de invención de una ciudad? Pero claro, por supuesto, porque ¿qué se puede inventar más de nuestra época? Yo no sé si os estamos dando mucho el latazo, pero bueno, un ejemplo. Estamos en el imperio del automóvil. Creemos una ciudad sobre la base del automóvil. Ya el automóvil impera en la ciudad, pero creemos de nueva planta una ciudad cuyo centro, cuya plaza mayor, digamos, es un aparcamiento. Entonces, cuando se acaba la capacidad de aparcamiento, se acaba la ciudad, ¿no? Eso es decir descaradamente lo que solapadamente se está viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este aparcamiento, que es por plantas, claro, si tú tienes el coche en la 10ª planta, no lo puedes sacar. O sea, es una estantería de coches, ¿no? Entonces, está construida la ciudad de acuerdo con los coches. Cuando el último coche que cabe entra, ese es el último habitante de la ciudad. Bueno, esto es un disparate, pero realmente si nos ponemos un poco objetivos y miramos, pues eso es lo que nos pasa, solo que a la inversa. Pues eso es un proyecto de una ciudad nueva. Un otro proyecto de la ciudad que es interesante es el proyecto de León, porque en León la idea es en un espacio vacío, empty, un espacio vacío, gracias, muy grande, y muchos caminos posibles. Hace poco yo hablo con Jonah Freeman en París, y Jonah dice que si hablamos ahora de la ciudad, es imposible la idea del master plan, porque es muy importante la autoorganización, ¿no? De todos esos caminos que dice Jonah, de las personas que viven en la ciudad. Me domando si eso es legado al su proyecto de León y se puede hablar, ¿no? No, en absoluto. Es al contrario. Es que en León había un espacio enorme en el centro de la ciudad, un terreno baldío muy grande, como 20 o 25 manzanas. Y como estaba en el centro de la ciudad, la gente para ir de un sitio a otro tenía que pasar por él, y al pasar por él marcaba caminos. O sea, no es el proyectista el que marca los caminos, sino que son los habitantes los que realmente saben por dónde les conviene ir, los que marcan los caminos. Entonces, esos caminos son los caminos reales, podríamos decir, los caminos
impepinables e indiscutibles. ¿Qué puede hacer un proyectista? Decir, bueno, me someto a la evidencia del sentido común, a la normalidad, porque la gente para salvar las dificultades sí es normal. Entonces me someto a estos caminos que ya me han dado hechos y yo lo único que hago es que los limpio un poquito, los delimito, les echo un poco de firme para que la gente no se manche de barro y ya está. Ya está el urbanismo montado. Un'altra dimensión que no hablamos es la dimensión del museo. Si hablamos de arquitectura, muchas veces artistas tienen ideas muy precisas de museos. Yo he leer que usted tiene un museo de la ruina. ¿Me puede hablar de ese museo de la ruina? Bueno, museo de la... Pero también del suo museo, porque mi domando si per usted existe un museo imaginario, un museo de artista. Un museo de artista. Esto me ha gustado. Vamos a ver, yo detesto los museos, ¿no? Me parece un lugar de fósiles, ¿no? De fósiles por un lado y de hitos o de mojones, es decir, de referencias intocables por otro. Pero esto es de cuando empezaba la obsesión esta por la museística. Hablemos de nuestro país, ¿no? Entonces el Museo de la Ruina, pues lo dice el título, es un museo que se va a caer, es decir, que se construye para que se caiga. Entonces está muy mal construido. ¿Cuál es la esencia de este proyecto? La esencia de este proyecto es exclusivamente constructiva. Quiero decir que el valor del edificio es nulo en cualquier sentido estético, histórico, etcétera, etcétera. Su miga o su intríngulis, su razón está en que está mal construido, en que el hormigón es muy pobre, en que los ladrillos están colocados en hilera y no contrapeados, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que caerse. Creo que es el ideal de un museo, ¿no? Que se caiga. Lo único que pasa es que este museo no se sabe cuánto se va a caer. Y entonces hay que andar con mucho ojo, no acercarse demasiado porque se puede caer, no se sabe cuándo. Eso me fa pensar al film que hace Godard, ¿no? Sul MoMA. Jean-Luc Godard hace un film increíble su Godard con mismas ideas. Usted habla de Godard, por ejemplo, en su libro monográfico, que Ir y venir de Valcárcel Medina, habla en la entrevista, uno de los raros entrevistas que existen, habla de Godard, I don't go for many walks because I do that in my films, or to be young and old at the same time is very fortunate. Citaciones de Godard. Sono muy curioso su esa dimensión del film, il suo link col film, e se puede hablar un poco se Godard è un'inspirazione, esiste un dialogo con Godard. Sí, evidentemente un diálogo en el desconocimiento existe, ¿no? No nos conocemos, nos hemos visto un par de veces, pero no hemos cambiado más allá de 2 palabras, o sea, nos desconocemos, por ejemplo, totalmente, pero en fin, yo siento que existe un diálogo y con eso me basta, y sobre todo, antes que nada, pues Godard es para mí un referente, probablemente es el referente dentro de la cultura contemporánea, ¿no? ¿Y usted hace films, proyectos de films? Uno. Hace mucho tiempo. Can you tell us? ¿Puede racontar su film? Pero es que las pobres personas que están aquí van a terminar un poco hartas de mí. Bueno. No, eso es... Tenemos un poco de tiempo, ¿no? 5 minutos. Okay. Bueno, este es una novela de Robbe Guillet que está escrita sobre la pantalla. Entonces quiere decir que si usted entra al cine, en vez de ver una película, lee una novela. Ya está descrito. Esa es mi única película y creo que la última, porque ¿para qué hacer más, no? Usted habla di un altro progetto non realizzato nel suo libro Ir y Venir, che se non è artista sarebbe, if you were not an artist, you would be a billiard player. Sí, es cierto, me hubiera gustado ser jugador de billar, pero esto ya lo saben todos los que me conocen, se lo machaco constantemente, ¿no? Bueno, pues porque el billar es un juego en el que no hay azar. Evidentemente,
los jugadores de billar siempre están diciendo, me la ha quitado. Dicen, no, me la ha quitado. No se la ha quitado, es que la bola va pues donde las leyes de la física mandan. Entonces, ese es el juego perfecto. Tres últimas preguntas. Rainer Maria Rilke escribe un pequeño libro que es Advice to a Young Poet. What is advice? Consejo, gracias. Que es un consejo a un joven poeta. Me domando si usted tiene un consejo por una joven o un joven artista. Dios mío, no, en absoluto. Vamos a ver, es que no me atrevería de ninguna manera. Si acaso, pues decir, haz lo que te dé la gana, ¿no? Pero no tengo ningún consejo, ¿no? Y después, esa mañana hablamos con Santiago Sierra. Santiago, I asked Santiago for a question for you. And the question he's asking is... Santiago, una pregunta para ti. And I don't want to ask it in Spanish because I don't want to mistranslate Santiago's question here. So the question is, why don't you let people from abroad know about you? ¿Por qué no si lascia? ¿Por qué no dejas a la gente que no te conoce y gente de fuera, gente extranjera, conocer tu trabajo? Porque tú siempre dices que no. Hemos tenido una enorme suerte en Ivory Press que nos hayas dicho que sí. Perdona que te corte, eso es un... Siempre dices que no. ¿Siempre? Eso es lo que incluso Santiago, no, siempre no, casi siempre. Menos mal. Casi siempre. No, es que el novelar las cosas es muy divertido, ¿no? Se forma un chascarrillo, se cuenta un chisme y eso va a misa, ¿no? Y se dice, vale, es muy fácil. Este es el que siempre dice que no. Bueno, aparte de que es una estupidez y una falsedad, ¿no? Es que, evidentemente, yo cuando quiero decir que no, digo que no, pero como todos nosotros, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que nunca dice que no. Pero el que diga que no algunas veces no es que solo dice que no, sino que cuando... Hombre, lo que he dicho del consejo para haz lo que te dé la gana, ¿no? Cuando te da la gana de decir que no, dices que no. Y ya está, pero solo en esos casos. Y última pregunta es su una última exposición, porque usted dice que la última exposición que gusta a usted es la muestra de Paul Isnrath sobre la fotografía antipódica. Es muy misterioso, ¿no? Esa idea de una última muestra que gusta. ¿Puede hablar? ¿Por qué Paul Isnrath esta última muestra? Sí, bueno, esto es de hace 12 años, esta contestación, ¿no? Evidentemente la tengo en la memoria, sí. Bueno, porque hay que hacer un acto de fe, os lo he dicho antes, ¿no? Este señor dice que fotografía los puntos antípodas o antipódicos, si puede decirse, ¿no? Es decir, ¿cuál es el punto antípoda de este en el que estamos? Y entonces coge y se va allá por la zona de Nueva Zelanda y hace una foto que él dice que tiene las coordenadas opuestas a las nuestras, ¿no? Entonces ahí está la foto de Madrid y la foto de este lugar de donde sea, ¿no? Entonces, que ese lugar puede ser en medio del mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que imaginemos que es en medio del mar y que nosotros, evidentemente, vemos una fotografía del mar que puede estar tomada en el Mediterráneo, en la costa ahí del Golfo de Cádiz, pero que él dice que no, que está en el Pacífico a 87 kilómetros de Nueva Zelanda, ¿no? Bueno, yo me lo creo porque me compensa mucho más creérmelo y poder decir esta idea qué hermosa es, ¿no? Imágenes de los que viven en el punto opuesto. Entonces, ese acto de fe para mí es una componente fundamental de la obra de arte. Por eso me gustó aquella exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. A Ivory Press quiero agradecer de todo corazón a Hans que ha venido desde cualquier punto del mundo, porque nunca estás en el mismo, desde Londres para estar esta noche con Isidoro. Y a Isidoro, todo el equipo ha
ha desarrollado una relación contigo profundamente afectiva. O sea, eres una persona que te has hecho querer desde el day one con nosotros. Y todo lo que tú decías antes, antes de acercarnos a Isidoro, y hablo por mí, pensé que me iba a encontrar con un ser humano hosco, un ser humano difícil, un ser humano negativo, en alguna manera con un rechazo a compartir. Y nos hemos encontrado con un Isidoro que es fundamentalmente un ser generoso, que comparte ideas, que comparte formas de ver la realidad. Hemos aprendido enormemente, todos, desde Iñaki, que ha sido el que más ha trabajado cerca de Isidoro, hasta la última persona, la gente más joven de Ivory Press, que ha seguido durante todos estos años los pequeños cambios que ha hecho, o los grandes cambios, con una enorme delicadeza, con una profunda sensibilidad, hasta llegar a la emoción. Es la realidad, es que ha sido una experiencia que, además del libro, que es un objeto con una enorme fuerza y con una enorme profundidad conceptual y también en sus aspectos formales, sobre todo nos ha servido para conocerte a ti como artista y como artista o como ser humano que constantemente está haciendo actos de fe en el papel, en la palabra, en el número, en la obra y en la forma como poco a poco fuiste creando lo que aquí nos encontramos esta noche. Con lo cual ha sido para nosotros y es un punto de referencia. No, porque estoy acostumbrada durante todos estos años a trabajar con muchas personas que tienen una enorme genialidad y una enorme capacidad creativa, pero con Isidoro hemos tenido momentos memorables que van mucho más allá del libro y de la obra. Y es lo que tú has decidido hoy, que por primera vez creo que sé la razón, es porque tú eres una persona que haces actos de fe, que para ti el arte es como Ai Weiwei. Aquí encuentro el gran puente con Ai Weiwei. Es decir, sois dos artistas, dos seres humanos que constantemente estáis haciendo actos de fe porque os da la gana, sin esperar nada. Es decir, que lo hacéis como manifestación y como acto de fe hacia la realidad y hacia el otro. Que tú me habías prometido no soltar rollos de este tipo. Sí, claro. Pero vamos a ver. No, es que quiero decir una cosa que, claro está, cuando la gente se enteró de que yo iba a hacer una cosa con Ivory Press, decían, pero bueno, ¿tú sabes dónde te metes? Y yo decía, bueno, yo me he metido hasta ahora, pero bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo llegó un momento que ya tomé la costumbre de decir, oye, no me han puesto ninguna pega. Yo he dicho una cosa que es un disparate y han dicho, sí, vale. Entonces, claro, no puedo tener ninguna objeción que presentar. Y por otro lado, pues oye, yo es que ni siquiera he tenido la sensación de estar trabajando en un sitio ajeno. Bueno, aparte de Iñaki, porque nos conocíamos de antemano, resulta que todo lo demás ha funcionado sobre ruedas, ¿no? O sea que, pues qué fácil es hacer este libro tan difícil, ¿no? Porque cuidado que ha durado 3 años, ¿eh? O sea que no ha sido fácil. Ha sido fácil la conexión y difícil la ejecución. Y yo estoy agradecidísimo, claro. Pues muchísimas gracias, Isidoro. Gracias Hans, gracias a vosotros. Tenéis el libro aquí y luego podemos pasar a la siguiente, al espacio 2.